El cierre de gobierno es un hecho. Pero ¿por qué Bitcoin sube cuando Washington se apaga? Hola CryptoLover, el tema de hoy arranca con la novela política en Estados Unidos. Se confirmó el cierre del gobierno federal y en cuestión de horas vimos al oro viejo y al oro digital responder exactamente como lo dice el manual. El oro marcó nuevos máximos históricos rondando los $3.890 y Bitcoin saltó arriba de los $116.000 con un pico en $118.280. ¿Qué nos dice todo esto? Que cuando sube la incertidumbre institucional, el dinero grande vuelve a su instinto más primitivo, buscar refugios. Hoy vamos a entender por qué pasa esto, cuánto puede durar y sobre todo, ¿están esos niveles que importan para que octubre intente romper el rango? Pero antes de continuar nos tenemos que preguntar, ¿un cierre de gobierno asusta lo suficiente como para que los grandes se refugien en oro y BTC? ¿Es un impulso real o un rebote que se puede desinflar dependiendo de lo que dure el cierre? Si quieres tener todas estas respuestas, entonces quédate con nosotros. Vamos para allá. Primero lo básico, que es un cierre de gobierno. Es cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto y muchas agencias consideradas no esenciales apagan la luz. La defensa del ejército, la seguridad de fronteras y otros pagos obligatorios como el Medicaid siguen operando. Pero estadísticamente trámites, revisiones, expedientes e incluso la supervisión de varios reguladores quedan en cámara lenta. En cristiano, para entender, crece el ruido, hay menos datos y los operadores de mercado vuelan hacia los refugios. Ese ruido pega en varios frentes a la vez. Uno, en la renta fija, los rendimientos del bono a 10 años bajaron. Cuando el medio sube, aceptas menor interés a cambio de seguridad. Y eso ya es señal de aversión al riesgo. 2. En el oro, que estaba coqueteando en máximos, rompió a récord histórico. 3. Lo que más nos interesa a nosotros, dentro de esta comunidad, Bitcoin, que hoy convive entre un activo de riesgo y un refugio aspiracional. Bueno, este también recibió un empujón extra y no lo hizo solo. Tuvo como viento de cola las entradas netas de sus ETF al contado, del orden de los $430 millones. Mientras que las acciones se movieron tibias por datos flojos en el empleo privado. ¿Significa que el cierre de gobierno siempre ayuda al mercado? No puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que históricamente no ha sido un desastre. El equipo de Covesi recuerda que la duración media de un cierre de gobierno está alrededor de los 8 días y que el S&P 500 suele terminar arriba de un año después del cierre. En 9 de los últimos 10 casos, o 9 de 10 casos, proporcionalmente hablando, ocurre un cierre de gobierno, con ganancias promedio cercanas al 13% después de un año. En 2018, que fue uno de los cierres más largos, el de 35 días exactamente, coincidió con un S&P 500 que terminó 10% arriba al cabo de un año. Ojo, para Bitcoin, en ese mismo año no podemos decir que pasó lo mismo. No le fue de color de rosa porque venía saliendo una caída brutal previa y sobre todo de mucha presión regulatoria gracias a nuestro poco entrañable amigo Gary Gensler. Bueno, Bitcoin cayó 9% durante ese cierre del 2018, pero las cosas hoy son muy diferentes al año ese. Hoy ya sabemos que el contexto manda y veamos la foto. Bueno, tenemos una mezcla de empleo que se enfría. Tenemos oro en récord, un dólar que a ratos afloja por expectativas de más recortes de tasas. Eso favorece el discurso de refugio, donde el oro lidera y BTC se pega como su mejor pupilo respaldado en su narrativa de escasez digital. La contra de todo esto, la duración del cierre y las micronoticias que la pueden rodear. Según Polymarket, esta dice o da probabilidades modestas o muy pocas, vamos a estar claros, de un acuerdo rápido. Se especula a varias semanas. Y mientras tanto, la SEC operará con un equipo mínimo, lo que ocasiona menos litigios, menos revisiones y muy probablemente la pausa en solicitudes en nuevos ETFs cripto, incluidos los de Solana, que ya mucho estábamos esperando para este mes de octubre. Es decir, momentum alcista por refugio, pero con una piedra en el zapato a la hora de los nuevos catalizadores regulatorios. Ahora aterricemos en los niveles. La película intradía mostró a BTC tanteando los 118K.
y luego enfriándose cerca de los 116.7. Técnicamente venimos de semanas hablando de las zonas que magnetizan el precio, esa zona de los 112 y 114 como techo blando, ¿no? Y de personas que en teoría iban a vender para salir tabla. Bueno, los 117.5, que era esa resistencia de corte mensual, acabamos de superar. Y esos 122 y 140 como escalones de riesgo on-chain de futura toma de ganancia. Pero qué buen momento para entrar en riesgo, máximo histórico, ¿no? Bueno, esas zonas son donde históricamente hay una toma de ganancia y sobrecalentamiento debido a ese ATH que acabo de mencionar. También hay muchos analistas que esperan este movimiento sencillamente por ser octubre, uno de los mejores meses en la historia de los mercados. Ahora, ¿quién apoya esa idea de October? 1. El cierre de septiembre en verde, que históricamente abre las puertas a un cuarto trimestre mucho más fuerte. 2. Las señales on-chain que no se han cocinado del todo. El RSI y las métricas cortoplacistas indican que todavía hay margen antes de entrar en esa zona roja. Y 3. Un patrón de doble suelo diario que proyecta el precio de Bitcoin sobre los 127K. Si rompemos bien la línea de ese cuello que está en los 117.5 aproximadamente. Pero no nos saltemos la película entera sin ver la otra mitad. Los derivados y la liquidez. El interés abierto, ese apalancamiento que tanto hablamos, venía elevado. Y eso invita a barridas, esas velas que primero limpian stock y luego dejan al mercado sin pólvora. Por arriba de los 118 y 119K tiene una alfombra de liquidaciones en corto. Tal vez por eso se frenó. Por abajo, los 107 y 109K que ya hemos mencionado en otras sesiones, que para mí es un campo minado de longs que el mercado ha usado para limpiar el exceso de apalancamiento. Traduzcámoslo así. Si la macro ayuda y hay entrada de ETF, el mercado va a buscar esa zona de los 124, 127K para forzar recompra. Si el cierre se enreda y la data laboral se vuelve a asustar, no sería raro caer antes de volver a subir. ¿A dónde caeríamos? A esos 112, 109. Se limpia el mercado, después podemos volver a subir. ¿Y qué cambia operativamente con una SEC cerrada? Que la probabilidad de ver aprobaciones frescas como ETF de una nueva cadena, bueno, baje obviamente la probabilidad. Eso no rompe el ciclo, pero sí quita un catalizador a las altcoins que dependía de ese titular. A la vez el Senado está discutiendo alivios fiscales de monto pequeño para pagos en cripto y cómo tratar ingresos en staking. Elizabeth Warren empuja en sentido contrario, advirtiendo que las excepciones ponen en bandeja a evasores. Si ese debate se congela por el cierre, el storytelling regulatorio queda en pausa. Y ya sabemos, sin claridad hay menos apetito por el beta. Y sufren las altcoins. Todo esto, con todo lo que está pasando, ¿cuál es mi lectura? Miren, el cierre por sí solo no tumba el mercado. Lo que sí hace es aumentar el valor de los refugios. Oro y por lo que vemos también BTC. Y estropear, sobre todo estropear el calendario de esos catalizadores. El resultado es una mezcla extraña. Momentum suficiente para intentar los 117, 118K, que es justamente donde estamos, pero propenso a sacudidas si el cierre se extiende o si los datos de empleo vuelven a fallar. Hay que estar pendiente. Y bueno, CryptoLover, si te gusta este tipo de análisis, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este análisis con ese amigo que siempre compra en máximo y lo vamos a guiar para que el mercado no lo vuelva a cazar.